Bueno, ahí estamos, ahora sí. Ahí seguimos. Bueno, el calcio aproximadamente en el adulto tiene 1,5 kg, así 1,4 kg en una persona de 70 kilos. Tengan en cuenta que el calcio se encuentra en el 99%, el calcio obviamente se encuentra dentro del hueso. La concentración plasmática está de 8,5 a 10,5. El 40% del calcio plasmático está unido a proteínas. Este dato es importante porque está unido principalmente a la albúmina. Entonces, en algún caso de alteración de la albúmina, yo voy a tener una alteración del calcio unido a la albúmina. ¿Me explico? Pero este en realidad no es el calcio activo que yo voy a medir, sino que yo voy a medir el calcio iónico. Entonces, es importante esto, y por eso está puesto, tener en cuenta este porcentaje alto del 40% unido a la albúmina para cuando uno realmente necesita hacer una medición de calcio, pide un calcio iónico. O si uno pide el calcio y el calcio está normal, perfecto. Pero si uno pide el calcio y el calcio está alterado, mirar la albúmina o hacer directamente ahí sí una corroboración mediante el pedido del calcio iónico. El fósforo es en mucha menor cantidad, 700 gramos en todo el organismo, en el hueso también está el 85%, también se encuentra en los tejidos blandos, ¿sí? Principalmente en los que es músculo, el fósforo para fosfocreatina. En el espacio extracelular hipócrita, concentración plasmática de 3 a 4,5. Se encuentra unido a fosfatos, citratos y bicarbonato. El calcio, fíjense ahí, el calcio iónico es el 54% de lo que está en plasma. Los valores normales aquí lo tienen 4 a 5. Ahí tienen algunas equivalencias, sí, 1 milimol a 2,000 equivalentes, o 4 miligramos de cilitro de calcio. Esto es importante pues para las correcciones, ¿no? La idea de esto es no tenerlo de memoria. Bueno, ahora quizás para el examen lo tengan que saber, pero en realidad tenerlo presente, cómo es este metabolismo, cómo trabaja. Esto tiene un pasaje automático, parece, vamos a tener que irlo sacando. Tener en cuenta para que un paciente que tenga una alteración de calcio, saber dónde ir a buscar o qué cosas buscar específicamente. Y después, bueno, iré a buscar bien los gramos que yo necesito para hacer algún tipo de corrección. En cuanto al fósforo, la dieta normal contiene aproximadamente 1 gramo de fósforo por día, ¿sí? Y ahí tienen las equivalencias correspondientes al fósforo. Metabolismo del calcio y fósforo es bastante similar. No me interesa tanto que vean acá cuánto va de cada parte, pero sí sepan que el calcio ingresa por la dieta, su único ingreso es por la dieta, obviamente, y después del metabolismo depende tanto el hueso como el riñón como las heces. Las heces, por lo tanto, va a tener un factor importante el intestino. O sea, qué feo esto. O sea que tanto el calcio como el fósforo me va a depender de los riñones, del metabolismo óseo y del intestino. Entonces, alguna alteración del calcio o del fósforo, ¿dónde voy a ir a buscar una causa primaria? En el hueso raro, a menos que tenga alguna patología óseo, déficit de vitamina como renal o algún trastorno en el intestino. ¿Bien? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno. En el hueso y tanto el riñón, los dos tienen reabsorción y excreción y formación ósea y resorción ósea. Así que va a tener ahí un ida y vuelta, pero el único ingreso va a ser a través de la dieta. Fósforo lo mismo, fíjense, también tengo a través del intestino y formación y de vuelta a través del hueso y de los riñones, por una reabsorción y excreción. Y su único ingreso también es a través de la dieta. La homeostasis va a estar dada principalmente por la paratormona, la PTH y la vitamina D, que es el metabolismo del colecaciferol, el metabolismo más activo de la D3, ¿sí? Y por la calcitonina. Entonces, algún trastorno en la hormona paratiroidea me va a traer trastornos en el calcio y fósforo, ¿sí?
órganos responsables, acá estábamos viendo el circuito, la paratormona, que sale en la paratiroides, a nivel renal, ¿sí? Que se hace la conversión de vitamina D, después, como estábamos diciendo, óseo e intestino. Cualquiera de estas alteraciones en estos órganos me va a traer alteraciones del metabolismo fosfocálcico. Reitero, para ir a buscar dónde está el problema, o pacientes con este tipo de problemas, quizás sí le haga algún control de lo que es calcio y fósforo. Como estuvimos viendo hasta ahora, recesiones grandes de intestino, problemas, pacientes con fallas renales, voy a prestarle atención a algún trastorno en el calcio, o aunque sea para control. Bien. Vamos a tratar, empezar un poquito acá con los trastornos específicos. La hipercalcemia. La causa más frecuente es el hiperparatiroidismo primario, 54%. Y que no es una causa rara, tengo ya solamente la mitad la puedo descartar de golpe haciendo esta medición. Y la causa más frecuente es la neoplasia de los pacientes hospitalizados, que realmente es bajo, 0,6 a 0,36%, 0,6 a 3,5%, pero te voy a tener acá como causa frecuente: hiperparatiroidismo primario y neoplasia. Acá lo tenemos, primaria y neoplasia en 90% de los casos. O sea, descarto esas dos cosas y ya me quedo con el 90%. La inmovilización, hipervitaminosis, me trae trastorno del calcio, hiperparatiroidismo secundario por insuficiencia renal crónica. Otras cosas importantes, intoxicación por vitamina D, granulomatosis, TBC, realmente muy raro. Las tiacidas intervienen en alteraciones fosfocálcicas también, como los diuréticos en eliminación por riñón, insuficiencia suprarrenal, feocromocitoma, y como neoplasia voy a buscar mama, pulmón, mieloma múltiple. Acuérdense del mieloma múltiple, como trabaja con el calcio, haciendo todas esas imágenes en sacabocado, principalmente en carota, ¿no? Mutaciones en de calcio intracelular, nada, realmente un trastorno raro. Y acá tenemos recuperación de la insuficiencia renal aguda por rhabdomiólisis. En caso de tener rhabdomiólisis, que normalmente me lleva a insuficiencia renal con gran trastorno de calcio, ahí sí puedo tener hipercalcemia en la recuperación. Manifestaciones clínicas: estreñimiento, impacto fecal, náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, pancreatitis, úlcera. Después tenemos de la parte renal, nicturia, depresión de volumen, poliuria, cálculos renales, insuficiencia renal, letargo, debilidad, confusión, coma, parestesia, hiporreflexia, sistema cardiovascular, síncope, arritmias, como hipercalcemia o hiperfosfatemia. Disculpe, ¿será que puede decirle al compañero Antonio Coronel que cierre el micrófono porque se le escucha el eco demasiado y a veces se pierden algunas palabras, por favor? Listo, Doc, solucionado. ¿Está? Ah, estaba yendo para solucionarlo. Bien. Gracias. Bien, perfecto. Seguimos. Bueno. Acá tenemos, acuérdense, hipercalcemia severa, ¿sí? Con calcio sérico mayor a 12-13, letargo, estupor, coma, apatía, náuseas, anorexia, estreñimiento, pancreatitis. Uy, cómo está esto automático, qué molesto que es. Bueno, hipercalcemia, son estos los síntomas que voy a dar. En realidad lo voy a buscar, va a ser un poco allá o ante alguna de estas cosas, irlo pidiendo. Cosa importante en esta, para llevarse de esta clase, de todos, calcio, fósforo y magnesio. Cuando yo pido algún trastorno, cuando yo veo algún trastorno o alguna de estas patologías, y normalmente dice, ¿tiene ionograma normal?
Siempre el resultado viene, sí, sodio y potasio está normal, y nunca pedimos el resto de las cosas. Y dan en las mismas sintomatologías o muy similares. Arritmia. Potasio está normal, sí, y nadie piensa en el magnesio, nadie piensa en el calcio, y también trae el mismo tipo de arritmias. Es una mala costumbre que tenemos, pero cuando realmente tenemos un paciente que está, por ejemplo, en coma o algún trastorno del sensor y pedimos ionograma normal, pensamos en el sodio y no pensamos en alguna otra cosa. Y el paciente puede tener insuficiencia renal, puede tener una infección urinaria, que tuvimos ahí un paciente que lo llevó a una falla renal con serios trastornos hidroelectrolíticos, y no se piensa, no se pide, no está en el estudio de rutina pedir calcio o magnesio, y mucho menos fósforo. Pero realmente cuando uno piensa en un trastorno iónico en algún paciente, hay que hacerlo. Aunque sea una vez, pedirlo para asegurarnos de que el paciente, aunque no esté dando síntomas, no tenga algún trastorno hidroelectrolítico. Falla renal aguda. Sí, tenemos falla renal aguda en la sepsis, vemos un montón de cosas y tenemos un montón de pacientes nosotros con falla renal. ¿A cuántos pacientes con falla renal le pedimos calcio y le pedimos magnesio? Básicamente a ninguno. Vemos que no se nos vaya mucho el potasio, el sodio, cuando está con furosemida, altas dosis, pero no le pedimos los otros ionogramas, y realmente son importantes. Después lo vamos a ver bien con magnesio más que nada. Tratamiento de la hipermagnesemia, de la hipercalcemia, perdón. Como vimos que tiene una eliminación renal, mayormente con función renal normal, lo único que hago es forzar la diuresis. ¿Cómo la forzo la diuresis? Como todos sabemos, hidratación y furosemida. En caso necesario puedo hacer diálisis, pero normalmente al tener una eliminación renal con función renal conservada, reitero, expansión y furosemida, y es suficiente para restaurarlo. Obviamente lo tengo que ir controlando. ¿Bien? Aumento de la absorción intestinal de calcio, puedo usar esteroides. Por algún trastorno que tenga, por alguna sospecha o algo que yo ya sepa el paciente que tiene un aumento, los esteroides puedo hacer pulso de metilprednisona, pulso de prednisona, para disminuir la absorción intestinal de cualquiera de estas patologías que estamos viendo. Y siempre el tratamiento lo tengo que hacer una vez que salgo de la parte aguda de la enfermedad de base que tenga el paciente. Medidas generales: suspender los fármacos predisponentes, hidratación, diuréticos, lo que estamos diciendo, inhibidores de la resorción ósea. Esto es más que nada para trastornos crónicos, ¿sí? Solendronato, palmindronato, nunca los usé. Sí, la hidratación. Y después tengo tiempo para hacer el resto de las cosas. Glucocorticoides, como estábamos diciendo, de prednisona. Hemodiálisis y diálisis peritoneal. En realidad, si el paciente está en diálisis, porque está en diálisis crónica, y ya tengo una hipercalcemia, un trastorno hidroelectrolítico, mientras que se está haciendo la diálisis, puedo indicarle para hacer la corrección ahí. Pero difícilmente pido una diálisis para bajar el calcio de un paciente. Lo puedo hacer cuando el paciente no responde a las medidas convencionales, obviamente. Hipocalcemia. La causa más común es la hipoalbuminemia. Acuérdense que tiene la mitad del calcio está unido a la albúmina. Y sí, lo que dijimos antes, medir el calcio iónico, lo tengo que pedir específicamente, si no, normalmente los ionogramas que vienen no miden el calcio iónico. Perfecto. Cuando tengo alcalosis también el calcio iónico total es normal, perdón, el calcio total es normal, pero el iónico está descendido, hay que tener en cuenta estas cosas. Etiología: hipoparatiroidismo, quirúrgico, radiación, bueno. ¿Y por qué tengo un hipoparatiroidismo quirúrgico? ¿Qué cirugía me lo puede traer? ¿O me lo trae casi siempre? Tiroidectomía. Exactamente. Acuérdense que es muy difícil dejar las paratiroides cuando uno saca la tiroides, ¿sí? A veces las dejan, o dejan una, dos, y a veces no son funcionantes, pero no al principio, quedan un poquito chocadas ahí, un poquito más perfundidas, y después con el tiempo van recuperando. O a veces tengo que iniciar de entrada un manejo del
del calcio con paratormona, porque ya saben los cirujanos que volaron la paratiroides. Miren acá, déficit de vitamina D. Y acá es donde dijimos que una cosa me lleva a la otra, y están todos unidos. Magnesio. Tanto la hipomagnesemia como la hipermagnesemia me altera el metabolismo de la paratormona. Después vamos a ver un poquito de magnesio y me trae alteración del calcio. Por eso estamos diciendo, y lo vamos a ir repitiendo, cuando pido un ionograma, pido a todos. ¿Mm? Y obviamente, para corregir uno, tengo que corregir el resto, porque también uno depende del otro. Exposición solar insuficiente. ¿En qué caso vimos acá que le dieron vitamina D a gente que había estado por una sospecha de hipocalcemia? ¿Se acuerdan? ¿Helados por COVID? No, salimos, basta de COVID, fuera COVID. ¿Los mineros de Chile? Exactamente, los mineros de Chile y ¿quién más? Los mineros de Chile y le habían dado los chicos que habían quedado en esa cueva, ¿se acuerdan que los rescataron buzos que estuvieron varios días en una cueva sin luz? Tailandia, algo así. Ah, por ahí, no me acordaba bien cómo era, pero era por esa zona. También exposición solar insuficiente. Bien, trae hipocalcemia. ¿Mm? Otra, sí vamos haciendo alguna otra cosa. Hay un trabajo, por así llamarlo, que cuando salen a trabajar y vuelven, vienen con hipocalcemia y crecen. Tienen hipocalcemia por falta de motilidad, falta de exposición solar y crecen. Vienen a 1 o 2 centímetros más altos que antes de ir a trabajar. Astronautas. Exactamente. Y es una patología que tienen los astronautas. ¿Mm? Cuando están mucho tiempo no tienen exposición solar y tienen déficit de calcio. Crecen por el tema de la gravedad, pero es un trastorno que se tiene que manejar. Uno no maneja astronautas, pero para acordarse más o menos qué tipo de trastornos trae. ¿Mm? La etiología, frecuentemente en sepsis, ¿sí? Por citoquinas circulantes, yo puedo tener una inhibición de la paratormona, en la pancreatitis la tengo, la insuficiencia renal que ya lo estamos diciendo. Administración de quelantes cálcicos, especialmente el citrato de calcio. El citrato que es un quelante en los pacientes politransfundidos. A veces no vienen con citrato, pero cuando uno a veces le da un poco de calcio a los pacientes cuando son politransfundidos, para evitar este tipo de inconvenientes. Síndrome de lisis tumoral, obviamente. Síndrome de hueso hambriento en los postoperatorios para tiroidectomía, como estábamos diciendo. Anticonvulsivantes, fenitoína, barbitúricos, cirugía gastrointestinal, como estábamos diciendo, quemados y la heparina, que también puede traer trastorno de calcio. Presentación clínica. Hay un aumento de la excitabilidad neuromuscular. ¿Sí? ¿Se acuerdan los signos de Choek, el signo de Trousseau, que se hacía ahí? Tenemos, ¿dónde está? Acá, el signo de Trousseau, signo de Trousseau, que es el dolor y la compresión del manguito y me trae toda esta compresión de la mano. Hiporreflexia, bien. Sin embargo, no son diagnósticos, ya que aparecen solamente en el 30% de los pacientes. Bien, es lo que decíamos, tuvimos una paciente en la Nueva Belgrano con un calcio de 1 y pico, 2 y pico, ufa, y lo que había presentado la paciente era arritmias. Tenía un QT prolongado con realmente arritmia severa, de hecho terminó con un marcapasos, y había entrado con una parte renal que nunca fue muy clara, con una infección urinal seguramente y una falla renal, que le trajo problemas severos de calcio y de magnesio, con arritmia, somnolencia, algo crónico tenía, y le atribuían a la bradicardia que tenía la paciente o algo cardiológico, episodios pseudosincopales o trastornos del sensorio que tenía. Y realmente después se fue viendo que independientemente que el marcapaso lo tenía, todo fue desencadenado por trastornos hidroelectrolíticos por alguna falla renal. Bien, tratamiento agudo de la hipocalcemia, obviamente con gluconato de calcio. Bien,
Acá tienen más o menos cómo es la dosis. No hace falta que se lo acuerden de memoria, sino saber cómo lo voy a poner. Y acá lo tengo. 93 miligramos de calcio en 10 mililitros. ¿Sí? Acuérdense que es la ampollita de gluconato de calcio. Y llevo una dosis inicial de 200 a 300 miligramos. Y obviamente lo tengo que ir midiendo por ionograma. 200 a 300 miligramos, pero vemos acá, es más o menos unas 3 ampollas de gluconato de calcio, que se pone diluido en dextrosa a 5 a 10 minutos. Esto para un tratamiento agudo. Y después, bueno, pongo una infusión lenta, o si el paciente es crónico le puedo dar calcio vía oral. Pero para sacarlo agudo pongo gluconato de calcio. ¿Bien? Lo que estábamos diciendo y lo vamos a seguir diciendo, si la hipocalcemia coexiste con hipomagnesemia, tengo que corregir el magnesio para corregir el calcio, porque no solamente van de la mano, sino que en la mayoría de los casos comparten las mismas bombas de absorción, porque el magnesio es un cofactor en muchísimas bombas, principalmente las bombas de calcio y las bombas de potasio. No es que absorbe o hace cotransporte, sino que trabaja como cofactor en la bomba. La bomba sin magnesio no trabaja y en realidad lo que hace me trae alguna alteración del ion que hace que del ion el ion que hace pasar esa bomba. Por ejemplo, el calcio en absorción o el potasio. Si yo no arreglo el magnesio, esa bomba no va a funcionar. ¿Bien? Entonces, cuando yo hago corrección de ionograma por calcio, magnesio, calcio o potasio, tengo que mirar el magnesio. Lo seguimos diciendo, control de ionograma, pido todas estas cosas juntas, pido calcio, pido fósforo, que es muy raro, yo nunca vi una alteración de fósforo, pero bueno, sí lo que tengo que pedir es magnesio y calcio, además del sodio y el potasio como pedimos habitualmente. Bien. En realidad lo que estamos diciendo acá, lo que primero tengo que ver es que cuando es sintomática trato los síntomas, como cualquier arritmia o lo que pueda tener, despierto al paciente, ¿sí? En caso de rhabdomiólisis, ojo con la corrección de la hipocalcemia, ¿sí? Ya que el calcio va a los tejidos lesionados y después queda depositado en los tejidos lesionados. Así que hay que hacer muy cauto cuando se hace la corrección de calcio en pacientes con rhabdomiólisis. Hiperfosfatemia. Normalmente uno lo que piensa es que se contribuye a la aparición de hiperparatiroidismo secundario. ¿Bien? La etiología, insuficiencia renal aguda, crónica, hipoparatiroidismo, como estuvimos viendo, absorción oral o rectal de sal, sí, sobrecarga exógena aguda o movimiento extracelular por una acidosis láctica. Acuérdense que acá el fósforo viene la conversión de AMP, ADP y ADP. Rhabdomiólisis, el fósforo dijimos que estaba en los músculos. Anemia hemolítica o cetoacidosis diabética, el fósforo también viene y va a trabajar junto con la insulina. Entonces, voy a tener en cuenta también esos trastornos de ionograma cuando yo estoy haciendo altas dosis de insulina o correcciones muy severas de una hiperglucemia severa, donde yo tengo alta dosis de insulina y altos valores de glucemia. Miren el ionograma, siempre. Uno siempre mira el potasio porque sabe que el potasio va a entrar, voy a perder, voy a tener una absorción de potasio, el potasio me va a bajar. Bueno, todo eso bárbaro. No perdamos de vista estos iones también en los pacientes con cetoacidosis diabética. Tanto el magnesio, que es muy importante, como el fósforo y el calcio. La necrosis tisular, el ejercicio intenso, la hemólisis, síndrome tumoral. La rhabdomiólisis también me trae aumento del potasio. ¿Cómo lo voy a manejar? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Pero más que nada, como se trata de la rhabdomiólisis, con un buen aporte de agua para favorecer la diuresis. El aumento rápido produce precipitaciones de sales fosfocálcicas en tejidos blandos. Y crónica, ya
trae más alteraciones a nivel cardíaco, pulmonar, pero va tapando porque se van depositando estas sales. La elevación aguda también también me trae hipocalcemia. ¿Por qué? Porque va trabajando, me va inhibiendo la PTH. ¿Mm? Tratamiento. Hemodiálisis en los pacientes realmente agudos, como ya lo dijimos, cuando yo tengo disminución del filtrado glomerular. Si no, con expansión yo lo puedo manejar. De expansión, furosemida, lo puedo manejar. Acetozolamida, en un caso que sea refractario, también lo puedo hacer. Hipofosfatemia, no suele dar síntomas. ¿Bien? Realmente es muy baja, 0,4%. La etiología principalmente es la disminución de la absorción intestinal de fósforo, déficit de vitamina D. Lo mismo que estábamos diciendo antes, fósforo cálcico lo manejo, lo voy pensando siempre en conjunto. Mala absorción intestinal, esteatorrea, intestinos cortos en un posoperatorio inmediato de una resección grano intestinal, como estábamos diciendo en todo el módulo de nutrición. ¿Bien? La alcalosis respiratoria y la insulina glucosa, como estábamos diciendo, ¿sí? La insulina produce desplazamiento del fósforo al interior de la célula. Trabajan en conjunto todos estos iones. Y la alcalosis respiratoria también por el incremento del pH intracelular. Aumenta la glucólisis y esto, del mismo mecanismo de la insulina glucosa, me va a traer absorción intracelular de fósforo. Hiperalimentación del enfermo malnutrido y crecimiento celular rápido. Bueno, acá tenemos también patologías tumorales o malas preparaciones en la solución parenteral principalmente. Hiperparatiroidismo, obviamente, fosfocálcico me lo va a aumentar. Y fallas renales también me pueden producir trastornos en el fósforo. Aumento de las pérdidas renales, tanto de causa tumoral como de causa renal por falla renal. Diabetes, que ya lo estuvimos viendo, el alcoholismo, la intoxicación aguda por alcohol y el alcoholismo crónico trae alteraciones del fósforo, que con una nutrición normal se puede revertir. Bien, y la acidosis favorece, lo que estamos diciendo antes, la descomposición de compuestos intracelulares que contienen fósforo. Cirugía del tracto gastrointestinal, síndrome de intestino corto postquirúrgico, como habíamos dicho, trasplante renal, obviamente. Manifestaciones clínicas, irritabilidad, disartria, confusión, convulsiones, somnovilación, parálisis ascendente, diplopía. Fíjense que son muy, muy similares todos los trastornos, debilidad generalizada, disminución del gasto cardíaco, arritmia, las manifestaciones son similares, por eso pido todas las cosas juntas. Tratamiento, nunca lo dice, pero tratamiento es la reposición de sodio. Bien, si tengo nutrición parenteral, la puedo corregir directamente, le agrego a la nutrición parenteral. Bien, trastorno del magnesio. Es el segundo cation intracelular más abundante tras el potasio. Está implicado en un montón de metabolismos y en un montón no se sabe qué papel cumple o por qué mejora. Pero sí, como dijimos, procesos inflamatorios, y es cofactor de un montón de bombas. Forma parte del ADN y de la síntesis proteica. Acá tenemos más o menos el 60% de magnesio se encuentra en el hueso, 27 a 39% en el intracelular. La concentración de plasma normal ahí tenemos de unos 7 a 2,5 mayormente. 30% unido a proteínas. También alta parte unida a proteínas. En un trastorno de magnesio, ver primero cómo están las proteínas. O al revés, en un paciente con una deficiencia nutricional severa o con una hipoalbuminemia, controlar estos iones.
Es difusible. La hemostasis de magnesio viene determinada por el balance entre la absorción intestinal y eliminación renal, tal como estuvimos diciendo antes. Acá no interviene tanto el metabolismo óseo en el magnesio, principalmente en un balance entre riñón e intestino. ¿Sí? Algo viene, pero realmente va principalmente lo que es riñón e intestino. Bien. El 40% del magnesio se absorbe en el intestino delgado. El 90% se absorbe por difusión pasiva y el resto por un transportador de canal de magnesio. Entonces, si tenemos que el 40% se absorbe en el intestino delgado y pasa por difusión pasiva, acá tenemos los trastornos de magnesio que me puede traer y por qué son algún problema intestinal. ¿Sí? Cualquier problema intestinal, así sea la falta de nutrición, por eso también la importancia de la nutrición enteral precoz, me trae problemas de magnesio. Principalmente la eliminación es por vía renal, ¿sí? Ya que digestivo es muy poco y por sudor mínimo. Ahí tenemos la parte renal, bueno, para que lo vean, pero no es tan importante. Causa hipomagnesemia, desnutrición, como estamos diciendo, alcoholismo, nutrición parenteral total, sin una buena supresión de magnesio en la fórmula. Redistribución por todo lo que estamos diciendo, la insulina también me lo trae, la cetoacidosis diabética, pancreatitis, pérdidas gastrointestinales, vómitos, diarrea, la succión por nasogástrica, así cuando pongo un paciente a bolsa por alguna hemorragia digestiva que haya tenido, fístulas biliares, y pues, bueno, tengo varios trastornos renales. Como medicamento los diuréticos de ACE la mayoría lo traen, el etanol, la hipercalcemia, acidosis metabólica crónica, principalmente en pacientes renales, hiperaldosteronismo también. Entonces, lo que estamos viendo por acá, atendemos muchos pacientes con diarrea, sí, perfecto, muchos pacientes con vómitos, sí, perfecto, ponemos sonda nasogástrica a muchos pacientes, perfecto. ¿A cuántos pacientes le pedimos dosaje de magnesio? ¿A cuántas pancreatitis le pedimos dosaje de magnesio? Bien, ¿a cuántos pacientes que están sin una nutrición acorde le pedimos dosaje de magnesio? Cetoacidosis diabética, ¿pedimos control de calcio y magnesio? No, nos quedamos siempre con el potasio. ¿Cuántas veces reponemos nosotros magnesio en los pacientes? Realmente muy pocas. Yo me acuerdo, no sé, de residente, siempre cuando veníamos, a los pacientes se les va reponiendo, están con insuficiencia renal, perdón, con insuficiencia cardíaca y vienen con deshiporasemia, vamos poniendo potasio en el plan. Y siempre íbamos poniendo algo de magnesio. Después de la costumbre, bueno, se fue perdiendo, pero realmente hay que hacerlo. Voy reponiendo siempre potasio, pero nunca repongo magnesio. Y realmente hay que hacerlo. Es necesario. Manifestaciones clínicas, parencias, temblores, convulsiones, parestesias, tetania. Fíjate que parecías a las sintomatologías del calcio que traen, ¿no? Alteraciones electrocardiográficas, me trae prolongación del QT, ¿qué arritmias te trae? Me trae torsión de punta, fibrilación ventricular, estallidos ventriculares. ¿En cuántos pacientes que nosotros tenemos con este tipo de arritmias nosotros le pedimos dosaje de magnesio? En ninguno. La depresión de potasio y magnesio causa pérdidas renales inapropiadas de potasio. Y si existe depresión de magnesio y potasio, la administración de potasio no corrige la hipomagnesemia hasta que se reponga el nivel de magnesio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la bomba es la misma. Uno es el cofactor del otro en la misma bomba. Entonces, yo tengo falta de potasio y le estoy metiendo potasio, 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 y el paciente no levanta, es porque no le estoy poniendo magnesio. Muchas veces, a veces porque la pérdida es mayor. Pero siempre cuando yo tengo un paciente con una hipocalemia importante y yo hago una reposición de potasio, no se olviden de agregar magnesio. Bien, agreguen magnesio en el plan.
y mucho más cuando ese paciente viene con una parte renal, una parte intestinal o por furosemida. Uy, estoy pasando insuficiencia cardíaca, con alta furosemida, me cayó el potasio, lo repongo, repongan siempre magnesio. Tratamiento, acá tenemos algunas equivalentes, pero acá abajo tenemos la forma más fácil para irlo recordando. Fíjense que simplemente con poner un diurético ahorrador de potasio en pacientes con diuréticos crónicos ya me evito tanto la pérdida de potasio como la pérdida de magnesio. Para reposiciones por vía endovenosa, obviamente, 4 ampollas de sulfato de magnesio, que son 12 mil equivalentes, en 1 litro de suero glucosado en 6 horas. Bien, el resto lo puedo pasar en el resto de las 24 horas. Bien, pero fíjese, 4 ampollas de magnesio, 4 ampollas de magnesio en 1 litro de dextrosa. Bien, lo puedo pasar en menos, lo puedo pasar en menos cantidad para no pasar en más líquido, ¿sí? Pero todo esto va en dextrosa, ¿sí? Asintomáticos, obviamente, vía oral, ¿sí? Pero más que nada para paciente renal. Nosotros difícilmente lo usamos. Lo que sí vamos a usar es la corrección endovenosa de sulfato de magnesio. ¿Bien? Hipermagnesemia. Es muy raro encontrarla, ¿sí? Con falla renal, sí, pero sin falla renal realmente el riñón elimina perfectamente todo el magnesio que esté sobrando. ¿Dónde lo voy a ver? Acá está recibe magnesio intravenoso por preeclampsia. Está bien, sí, pero yo estoy buscando hipermagnesemia. Hasta incluso voy a dar, recuerden que en la preeclampsia voy a dar magnesio hasta abolir el reflejo patelar, que me da un magnesio mayor a 7. O también en caso de convulsiones lo puedo llegar a usar en convulsiones refractarias. Antiácidos también en sales de magnesio, que tomo como antiácidos orales, los puedo llegar a tener. Algunos laxantes también vienen. Acuérdense que la hipomagnesemia me podría traer constipación. Entonces, hay muchos laxantes que son en base a sales de magnesio. Bien, hipermagnesemia, de vuelta a lo mismo, enfermedad aguda, renal o crónica. O hiperparatiroidismo. Estamos diciendo siempre las mismas cosas, cetoacidosis diabética. Bien, lo que es fácil que con pocas cosas nosotros podemos ver falla renal, trastorno de la paratiroides, trastorno del intestino. Voy a buscar estos tres, voy a buscar trastorno en estos iones. ¿Sí? Valoración. Náuseas, ¿sí? Cefaleas, mareo, disminución de reflejos tendinosos. Acuérdense, la abolición de reflejos tendinosos viene, el primero que se pierde es el patelar con un magnesio superior a 7, o con 7 de magnesio ya se pierde el reflejo patelar. Somnolencia, hipocalcemia, ausencia de reflejos, hipotensión, cuadriplejía, bloqueo, parada cardíaca. Fíjese todas las cosas del paciente que nosotros tenemos normalmente, pacientes somnolientos, ¿sí? Tenemos siempre pacientes con arritmias, ¿sí? Tenemos siempre y nunca pedimos magnesio. Tratamiento. Calcio intravenoso, cloruro de calcio, sí, o gluconato de calcio por vía periférica, que lo que normalmente se hace es un antagonista del magnesio, lo puede usar perfectamente. Bien, como antagonista en caso severo. Y aumentar la eliminación renal, como ya dijimos hasta ahora, mediante la expansión con solución fisiológica y estímulo si necesito con furosemida. Bien. Funciones del magnesio, no está indicado el magnesio. En algunas cosas está claro y en otras cosas no. En la eclampsia lo estoy usando, en la arritmia, por supuesto, en la presión de punta, arritmias inducidas por digoxina, ¿sí? Tener un buen control del magnesio. En la diabetes mejora el control glucémico, la hipertensión, en la arteriosclerosis, el infarto agudo de miocardio, calambres musculares por hipomagnesemia sí se da,
eh, por falta de magnesio reduce los calambres. Bien. Bueno, entonces tenemos síndrome metabólico, diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad arterial coronaria. Son efectos donde se dan tratamiento con magnesio, porque muchas veces en estos pacientes mejoran bajo el tratamiento con magnesio, por estabilización de membrana, principalmente en los pacientes convulsivantes o en aflecancia, y como cofactores en pacientes que están con insuficiencia cardíaca, con pacientes con infarto, con estabilidad de membrana también, para evitar arritmias, principalmente arritmias ventriculares, ejercicios ventriculares. Bien, bueno. Y creo que hasta acá estamos. Tratamos de hacerlo bastante rápido posible, sin ser, para evitar aburrimiento en esta clase que es bastante pesadita. Abran los micrófonos, por favor, a ver si hay alguna duda o algo. Vamos a ir de nuevo Sí, Doc, acá. experiencia en el uso de magnesio en pacientes respiratorios. No sé si tiene alguna experiencia o qué nos podría contar de eso. En pacientes respiratorios, más que nada por la parte muscular, ¿sí? Pacientes severos respiratorios, no está claro, muchas veces se ve, pero más que nada en lo que es en miopatías, trastorno de Neuwirth, en pacientes miopáticos, puede haber una mejoría por magnesio, dado la necesidad del magnesio en la actividad muscular, pero viene por ese lado, por la parte muscular. Y en Bien. pacientes con EPOC. ¿Con? Con No te escuché. EPOC. Con EPOC. Con EPOC. No, la verdad que no vi nada. No apareció nada. ¿En qué lo viste que traigan de EPOC? Sí, hace algún tiempo lo leí, pero eran grandes dosis y de verdad una vez lo utilicé y sí, excelentes resultados. No, No, la evidencia no lo vi. Por el no es que hay evidencia. puede ser, sí. Y el sí, broncoespasmo sí. es estabilizante de membrana también, es verdad. Sí, En los asmáticos, en los espasmos se usa el sulfato de magnesio. sí. Ahora que lo decís para el broncoespasmo, sí. Sí, a veces. Antiinflamatorio, sobre todo a nivel respiratorio, por eso mejora. Bien. ¿Miden habitualmente estos iones? Acá en el gallego sí. Sí. ¿Sí? ¿A qué pacientes se los piden? ¿O le viene de rutina al laboratorio? Sobre todo los pacientes con insuficiencia renal, obviamente a los postoperatorios de tiroidectomías y bueno, a Unos los desnutridos. con alteraciones electrocardiográficas también. Bien. En shock o ya que tenga estadía prolongada en la terapia también. Bien, perfecto. Y recuerden que el ingreso es vía oral, o sea que si yo tengo un paciente, bueno, en shock ahí se me complica un poco, pero un paciente con una internación prolongada en terapia y con una nutrición adecuada, no debería tener ningún trastorno de este tipo, ¿sí? A menos que tenga yo un aumento de la pérdida por otro lado, ¿no? Tengo un aumento de la pérdida a nivel renal, por ejemplo, por uso de furosemida o diurético, entonces lo tengo que compensar un poco. Ahí nadie nos está tirando para atrás el broncoespasmo. Para la broncoespasmo y como antiinflamatorio no tiene evidencia. A ver, ¿qué es lo que pasa con el magnesio? No está muy claro las funciones que tiene. Como trabaja como cofactor en un montón de lugares, hay veces mejora, pero no se puede evidenciar bien por qué. Porque trabaja en lugares donde es muy difícil probarlo. Ayuda y es cofactor de otras cosas y es factor en otras bombas. Entonces, ayuda al funcionamiento o la respuesta a otras drogas. No por sí mismo, pero sí como cofactor. Y es muy difícil probarlo. Si se acuerdan, fue el año pasado que tuvimos, yo estoy
No, neuro fue el año pasado. Ahí sí está claro, de hecho, en la eclampsia, el tratamiento de las convulsiones por sulfato de magnesio, si bien se piensa que por estabilización de membrana eh, a nivel neuronal, no está del todo claro. Sí se sabe que responde, perfecto, pero tampoco es que está, de hecho hay varias teorías, uno dice estabilidad de membrana, otro dice que es anticonvulsivante, otro dice que aumentan los receptores, sí se sabe que mejora. En convulsiones refractarias, en la preeclampsia el magnesio mejora y es efectivo, sí, pero también hay varias teorías sobre cuál es el mecanismo de acción, ¿no? Está realmente en muchos lados. E inclusive también las preeclampsias por el efecto, bueno, lo que está diciendo usted, lo que es estabilizante de membrana, se ve que ayuda también en la disminución progresiva, o sea, como cofactor ayuda en la disminución progresiva de la presión arterial. O sea, se ha visto porque se coloca diuréticos, tal, y luego, si los niveles de magnesio no llegan al rango adecuado, no hay disminución de los cifras de presión arterial. Exacto, exacto. Sí, 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 por eso también lo vimos ahí como en el manejo de la hipertensión. ¿Mm? Adecuar niveles de magnesio. Algunos lo usan como catártico normalmente, ¿eh? Usan ¿cómo se llama este? El total magnesiano, como catártico regular. Hay gente que lo tiene y le da el resultado perfecto. Para mí es lo más cercano a la panacea. ¡Buah! Bien, ahí buscó Marco. ¿Mm? ¿Ves? Exacerbaciones severas, sí, también, perfecto. Como también ponen aminofilina, que no está, que está indicada, que un año la sacan, otro año la ponen. En trastornos severos, y sí, se usa a veces también. También no se sabe, como tuvo tantas drogas antes este paciente, si trabaja por efecto propio o trabaja en conjunto con algunas otras de las medicaciones que está recibiendo, ¿no? Ahí está Coronel, ¿qué pasa? ¿Sí? Inhibe la contracción muscular, sobre todo a nivel músculo liso bronquial. Sí, la verdad que es raro probar que realmente trabaje de esa manera, porque inhibe la contracción del músculo liso a nivel bronquial, pero estimula la contracción del músculo liso a nivel intestinal. Entonces, ¿por qué sobre el mismo músculo liso tiene efectos opuestos? ¿Resulta? Sí, resulta. ¿Se conoce bien cómo trabaja el magnesio? La verdad que no. Esto, lo que estamos diciendo, en muchos casos sabemos que trabaja, pero hay distintas teorías que, que tratan de explicar su función. Sí se sabe que la falta de magnesio me trae un montón de trastornos. Vamos a dejar acá la presentación para que quede mejor. Bien. ¿Dudas? Uy, a ver, venimos de vuelta acá. Dalia. Up to date, ahí se puso a buscar Dalia del magnesio, ¿sí? Claro, pero es lo que estamos diciendo, ¿sí? Junto con, eh, junto con otros medicamentos. Entonces, es muy difícil decir que el magnesio solo produce algo o mejora, puede producir tranquilamente la mejor respuesta del albuterol o de salbutamol en el asma y no por sí solo. Pero bueno, que mejora, mejora, por supuesto. Bien. Acuérdense la paciente esta, sí, lo que estábamos ahí en Nueva Belgrano, que nos apareció este trastorno que no lo habíamos pensado de inicio, y bueno,
La paciente recuperó totalmente y se despertó cuando mejoramos todo el ionograma. Le mejoramos el magnesio, le mejoramos el calcio, dejó de hacer torsión de punta, dejó de hacer arritmias, de todo. Siguió con otra arritmia que tenía y siguió con el marcapasos. Pero la paciente se despertó totalmente y dejó varias de las arritmias que tenía. Se quedó con una y que quedó con marcapasos, ¿no? Pero la paciente dio un cambio rotundo cuando le mejoramos todo el ionograma. Entonces, recorrer el metabolismo que tiene, tanto a nivel renal, los tres, tanto a nivel renal como para hormonas, intestinal en la absorción y la eliminación, obviamente, de que tengo un déficit, un intestino corto, diarrea severa, voy a tener pérdida. Para hormonas, uso de diuréticos, controlar siempre estos iones. Y la reposición en gluconato, en dextrosa, ahí pasamos en los tres más o menos cómo hacerla, cómo hacer la dosis que realmente es fácil. Y los tres, en caso de intoxicación o en caso de aumento severo, si no tengo falla renal, yo aumento la función renal, aumento la diuresis y voy a eliminarlo con expansión y furosemida. Y los tres, en caso, pues tengo el gluconato de calcio, acuérdense, o el sulfato magnesio para trabajar el calcio y el magnesio, ¿no? Para contrarrestar como antídoto uno y otro. Y en caso necesario, paciente con renales severos, la diálisis me queda como última alternativa en el tratamiento de los aumentos. Y por eso le pusimos, le quise poner ahí las ampollas directamente y no solamente el 1000 equivalente, para hacerlo más práctico. Si yo le pongo que ponga, no sé, 50.000 equivalentes, 500.000 equivalentes, hay que empezar a hacer los cálculos de cuántas ampollitas son según qué es lo que tengo. Puse directamente los cálculos y directamente la ampolla para que sea más práctico, para que se lo puedan guardar y ahí tener bien cuántas ampollas van y listo para una reposición. Bueno, ¿algún otro que quiera comentar algo, dudas? No, Doc, excelente, todo, muchas gracias. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿vieron todos el presente? Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, ahí vamos a parar esto.